Ameotanampunghe Ebepi Barayo Pueblos Indígenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente, bienvenidos otra vez a una emisión más del programa Abriendo Veredas. En esta ocasión vamos a tener a una grandiosa invitada, una mujer extraordinaria que ha hecho muchísimas cosas en lo relacionado a derechos de los pueblos originarios. Es un gusto enorme poder llegar nuevamente a ustedes a través de esta transmisión. Reciban nuestros afectuosos saludos y vamos a dar inicio a este programa. Gire gato di Handino Nazimunti, Tunti Hamadikara, Tunti Hamadin Norma, Don Juan por, bueno, Nurazi Nazimunti. Pues, ¿qué tal? Buen día. Igual agradecerle a todos pues su sintonía y que nos sigan escuchando en este programa Abriendo Veredas, Perspectivas Indígenas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los pueblos indígenas en la ciudad, ¿no? Y en esta ocasión hemos invitado a Norma Don Juan, quien voy a presentar a continuación. Norma Don Juan Pérez es mujer indígena nahua, originaria de la Ciudad de México, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI México, desde el año 2009. Durante el periodo 2016-2019 fue parte de la coordinación colegiada e integrante del Consejo Colegiado del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. Actualmente es parte del Consejo de Mayoras de CONAMI. Forma parte del grupo asesor de la sociedad civil, GASC, para el Foro de Generación Igualdad México, que es proceso de evaluación y generación de estrategias para el cumplimiento y avance de la plataforma Beijing. Es fundadora de Cochitlewa, Centro Mexicano de Intercambio AC, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos y socia de Tumín, Moneda Social. Tiene licenciatura en Diseño de Asentamientos Humanos por la UAM Xochimilco, diplomados y cursos en temas como género, interculturalidad, derechos humanos, pluralismo jurídico, gobernabilidad local y liderazgo político de mujeres indígenas, entre otros. Es promotora de derechos humanos, educadora popular e investigadora social. Pues qué gusto tenerte aquí, Norma, pues bienvenida a este espacio que también es tuyo. Y bueno, a continuación le doy la palabra para que a Carolina para que nos dé un contexto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, hablar del tema del derecho a la ciudad me parece que es una oportunidad de reflexión importante sobre cómo los pueblos originarios estamos inmersos en este contexto, cuáles son las dificultades que tenemos en el momento de encontrarnos en un espacio urbano como las ciudades, de cómo convivimos, cómo intentamos entrar en armonía con la ciudad, con otras culturas, otras visiones, y más bien hablar sobre cómo llegan a tener un efecto de realización los derechos humanos de los pueblos originarios dentro de una ciudad. Entonces, va a ser un gusto enorme que Norma nos pueda compartir su visión respecto al tema y desde luego que podamos ir creando un diálogo muy rico sobre cómo la vida de los pueblos originarios se transforma o empieza a sobrevivir en espacios como las ciudades. Muchísimas gracias por estar aquí, Norma. Y pues bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas y nos encantaría primero que nos cuentes, Norma, ¿quién es Norma Don Juan? Kentikatsi, Noinigua Tlapailoli, les saludo, estoy muy contenta, pido permiso a sus corazones para poder compartir la palabra, que no es solo mi palabra, sino más bien, pues es la palabra que retomo de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de nuestras madres, que gracias a ellas, pues estamos hoy aquí, ¿no? En este espacio, en este día, ejerciendo nuestros derechos a comunicarnos y pues a compartir nuestras reflexiones sobre lo que pasa en nuestras vidas. Pues yo, como ya lo comentó Adrián, soy una mujer indígena, nahua. Yo digo siempre que me sembraron entre varillas y cemento en la Ciudad de México. Mis padres eran migrantes
Mi madre era de Oaxaca y mi padre de Guanajuato. Y como muchas otras familias, pues tuvieron que trasladarse a la ciudad buscando lo que llamamos una vida mejor, ¿no? Buscando progresar. Y en ese entonces, pues se pensaba que el progreso era algo distinto a lo que vivimos como pueblos, que era tener dinero, que era tener una casa, que era tener cosas materiales y que pues muchas veces sin decirlo, pero en la práctica lo hacíamos, era ir poco a poco dejando de ser quienes somos, ¿no? Dejar de hablar nuestra lengua, dejar de incluso comer lo que nuestras abuelas nos enseñaron, ¿no? Esos quelites, esas hierbas del monte, ¿no? Tener otras formas de vida, otras formas de ser y estar en el mundo. Y bueno, yo crecí en la ciudad, tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de poder ir a la universidad. Y pues en ese camino, digo yo, estaba mi identidad distraída porque pues justo estás pensando y reflexionando, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar de ser quien soy? ¿Hasta dónde me ayuda a sentir esa paz y ese equilibrio? El tratar de entrar a un mundo que no es el mío. En fin, entonces terminé la escuela y me di cuenta de que necesitaba, que quería, ¿no? Que mi corazón me pedía ir caminando hacia otros lugares. Y pues ya después de la escuela empecé a andar en otros espacios fuera de la ciudad. Y pues en ese caminar logré conocer el trabajo de las organizaciones. Y pues a partir de ahí es que conocí la educación popular, y bueno, otro tipo de cosas de las que iremos hablando, ¿no? Otras formas de economía, a resignificar lo que es la política, ¿no? A reconocerme como una sujeta de derechos y como parte de culturas milenarias que además son culturas que tienen una gran sabiduría, ¿no? Y entonces abracé esta identidad y pues es lo que me ha permitido estar caminando y participar en los espacios que ha mencionado Adrián, ¿no? Yo sí tengo una profesión porque les comento que gracias al esfuerzo de mis padres pude acceder a la universidad, pero creo que eso no es lo que me define como persona, ¿no? Creo que me ayuda, me da herramientas, pero hay otras cosas también, ¿no? Que me construyen como persona. Muchas gracias, qué gusto escucharte, Norma, y realmente es interesante lo que nos comentas, ¿no? Y retomando un poquito lo que dice Carolina, ¿no? Usualmente el tema de los pueblos indígenas o los pueblos originarios usualmente no se ve como algo urbano, básicamente. Siempre los pueblos indígenas se les ha posicionado, ¿no? Pues están en las zonas rurales, están en las comunidades, están en los pueblos, están alejados, ¿no? Y realmente lo cierto es que no, que por lo menos en América Latina, casi el 50% de los pueblos indígenas o los hablantes originarios de pueblos indígenas están en las ciudades, ¿no? Y muchas veces se invisibiliza, ¿no? Se excluye. Y algo interesante es que, como lo dices, Norma, mis padres, y yo creo que esa es la historia, ¿no? De los pueblos originarios en México, ¿no? Migrar a la ciudad para tener una mejor vida. Eh, pero acerca de lo que actualmente ocurre en la Ciudad de México, eh, podríamos decir que hay otros aspectos por los cuales se están migrando, ¿no? Por ejemplo, quisiera que nos comentaras, ¿no? ¿Por qué siguen migrando los pueblos originarios a la Ciudad de México? Y desde tu postura, ¿no? ¿Por qué migra la mujer, ¿no? Usualmente. ¿O sigue migrando igual con sus parejas? ¿Qué ocurre en la Ciudad de México, ¿no? Me gustaría que nos comentaras actualmente por qué otras causas siguen migrando la población. Adelante, Norma, muchas gracias. Pues un poquito antes de entrar de lleno a esa parte, quisiera comentar que
yo y la organización de la cual formo parte, la CONAMI, hablamos de que vivimos una violencia y racismo estructural, porque se nos mira a los pueblos originarios como migrantes en los espacios urbanos. Y por lo menos en el caso de lo que ahora conocemos como la Ciudad de México, pues era la gran México Tenochtitlan, ¿no? Entonces era un espacio de uno de los pueblos originarios más conocidos en México. Entonces realmente los migrantes son los que llegaron después, ¿no? Esta ciudad, este espacio tiene una raíz indígena que siempre ha estado viva, pero cuando nos fundamos como Estado-nación, conocida ahora como México, se decide que el mestizaje es lo mejor, ¿no? El mestizaje de lo español con lo indígena, y no sé si han escuchado que en algunos momentos se habla del encuentro de dos mundos, ¿no? Y entonces ahí, uno, lo que llamamos indígena no es un mundo, son mundos, ¿no? Porque cada pueblo, cada cultura es una manera y una visión de entender el mundo. Entonces, ahí ya nos están metiendo a todos en el mismo costal, digo yo, en la misma bolsa, diciendo lo indígena se reduce a esto, ¿no? Entonces, ahí ya nos están homogeneizando. Y eso hasta ahora pega mucho en la sociedad, en la relación que tenemos con la sociedad, ¿no? Porque la gente no indígena, no parte de los pueblos originarios, no distingue entre una persona mazahua, una persona tenec, una persona rarámuri, ¿no? Para ellos todos somos iguales. Entonces, eso tiene mucho que ver para que se sigan estableciendo estas relaciones de racismo y discriminación que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, creo que es importante ir teniendo eso muy claro, cómo se va invisibilizando toda la riqueza y diversidad que somos los pueblos, y por otro lado, que no somos migrantes en las ciudades, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se habla de los pueblos y barrios originarios, ¿no? Porque hay barrios que están antes de la conquista española, ¿no? Ahí estaban. Entonces, la otra es cómo también a partir de esta idea del mestizaje, del ser moderno, es dejar de ser eso que fuimos, que se piensa que ya fuimos hace más de 5 siglos, pero no, seguimos siendo, seguimos existiendo. Entonces, aquí seguimos estando en la ciudad, pero ¿cómo se instala esta idea hasta llegar a este momento en donde se considera que lo indígena es ajeno a la ciudad? Y quienes llegamos producto de la migración, esto es muy, muy fuerte y muy delicado porque sentimos que estamos como en un lugar en donde no somos ciudadanos, ¿no? Donde no tenemos derechos porque no nací aquí, ¿no? Porque se me sigue viendo, aunque ya lleve 20 años viviendo aquí, como alguien que está de paso. Y parece que no, pero eso se nos instala en la mente y en el corazón. Y por lo tanto, no exijo mis derechos, no estoy pensando en aportar a la construcción de esta ciudad porque me sigo sintiendo invitado, ¿no? En esta ciudad, y no somos invitados, ¿no? Somos parte de esta ciudad y de otras ciudades, y creo que las razones principales por las cuales migramos es por el trabajo. Siempre, desgraciadamente, el modelo económico que existe en nuestro país habla de que ahora es lo más importante tener los medios, ¿no? Los medios económicos. Se ha generado una dependencia muy fuerte hacia el dinero. Antes, como decían los abuelos, el principal valor era el trabajo. Nos organizábamos y hacíamos el camino y teníamos la luz, y entre nosotros, en las comunidades, eran economías cerradas porque uno hacía las ollas de barro, otro hacía los petates, otra era la que hilaba el algodón,
todos sembrábamos maíz, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos podíamos abastecer de lo que necesitábamos para vivir. Ahora ya no. Ahora eso ha ido cambiando y necesitamos tener dinero para poder tener lo que se requiere para reproducir la vida, ¿no? Para hacer la vida. Entonces eso significa que tengo que ir hacia donde puedo obtener ese dinero. Creo que lo principal ha sido eso. Y si hablamos de juventud, ¿no? Porque también hay que distinguir que hay distintas formas de estar migrando. Algunas personas migran de manera temporal porque siguen siendo campesinos, y entonces en las épocas donde no hay producción, pues me voy a trabajar a la ciudad, pero regreso, ¿no? Otros, pues ya se instalan aquí en la ciudad, porque también esa es la otra parte, ¿no? El territorio. Nosotros crecemos en población, pero el territorio sigue siendo el que es, ¿no? Y pues a veces provenimos de comunidades donde hay conflictos territoriales. Entonces no tengo yo la posibilidad de acceder al territorio, y entonces yo necesito buscar otras formas de vida, ¿no? Entonces creo que por ahí es lo económico. Y hablando de juventudes, sobre todo un factor fuerte que hace que se mueva, pues es el educativo, ¿no? No tenemos los espacios educativos para poder cursar la universidad, ¿no? Entonces, muchos que quieren seguir estudiando, pues se migran a la ciudad para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y hay otra parte de las juventudes que migran para también pues ir construyendo su proyecto de vida, pero al mismo tiempo siguen aportando a la economía de la familia y de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que son esos los principales factores, pero también añadiría otro en el caso de las mujeres, además de que migran por tener empleo e ingresos, y algunas también podría ser, y bueno, no algunas, sino varias también por la educación. Creo que el factor de la violencia. Algunas migran porque viven violencia. Entonces, para algunas su principal y tal vez única alternativa es irse lejos, ¿no? Porque desgraciadamente no hay una atención ni acceso a la justicia. Entonces, prefieren salir para poder estar en un espacio lejos del agresor. Entonces yo diría que serían esos los principales, y habría otros más, pero yo pensaría que esos son los principales motivos por los cuales migramos. Mientras te escuchaba, me ponía como a imaginar todo ese proceso del cual nos compartes y que toca fibras sensibles, porque creo que todos hemos migrado alguna vez, que todas hemos palpado esa violencia de la cual tú nos hablas, y que no solamente es de esta generación, sino que es un proceso de generación tras generación, y que es lamentable, ¿no? Que los pueblos originarios tengamos que vivir estos procesos, digamos, un poco involuntario, ¿no? Porque si nos preguntaran, ¿en dónde prefieres estudiar la universidad? ¿En la Ciudad de México o en tu comunidad? Si lo hubiera, obviamente, en mi comunidad, ¿no? El tema es que la desigualdad está tan permeada que no tenemos más opciones. O migras para el trabajo porque en zonas como la Ciudad de México hay un salario mejor, si tienes que dejar a tu familia, si tienes que irte por un tiempo largo, tienes que pasar por muchas situaciones, porque en qué condiciones se trabaja también en la Ciudad de México. Se piensa, por ejemplo, que venir a la Ciudad de México es wow, la gran oportunidad del mundo y que el trabajo va a estar súper padre. No, depende de qué trabajes, depende quién seas, hombre o mujer, y en qué área te toque. Y creo que a los dos les va muy, digamos, no quiero decir mal, pero sí presentamos muchísimas cuestiones complejas en ese proceso de migración, de empleo y también en el proceso educativo. Y cuando se habla del tema de violencia,
es sorprendente pensar que una ciudad o que otro espacio geográfico te pueda arropar y que pueda ser la solución a esa violencia. Muchas veces es una cadena de violencias que vayamos a donde vayamos, se vuelve a repetir y que tal vez sí hay distancia de los agresores. Sin embargo, en nuestra cultura existen muchos tipos de violencia que están presentes en todas partes, ¿no? No solamente al interior de la familia, no solamente en la comunidad, sino vayas a donde vayas, existen altas posibilidades de que vuelvas a vivir cuestiones de violencia. Entonces, es sumamente triste esa cuestión y sobre todo cuando se busca acceder a esa vida mejor y que para los pueblos originarios buscar, digamos, ese bienestar o ese imaginario de bienestar que nosotros queremos, no es un camino fácil, que muchísima gente ya lleva toda su vida y sigue buscando ese bienestar, ese vivir mejor, esa mejor calidad de vida. Entonces, creo que tampoco la ciudad no nos garantiza 100% ese cambio, esa transformación, ese desarrollo, podríamos decirlo, o ese primer mundo si comparamos entre una comunidad y el modelo de vida que tiene la ciudad. Me parece que es importante hablar esto de la violencia y del dolor que nos produce, ¿no? De cómo el tener que desarraigarme de mi lugar, ¿no? De donde están mis ancestros, de lo que soy, nos violenta tremendamente, pero no somos conscientes muchas veces de eso, por un lado, y por otro lado, se piensa que es una cuestión individual o personal, ¿no? Y yo pienso que tiene un impacto tanto personal como colectivo, porque creo yo que cada comunidad tiene como un espíritu, y ese espíritu colectivo se va lastimando cuando la gente se va, ¿no? Muchos pueblos que están semivacíos o a la mitad y están nuestras madres, nuestros abuelos y niños, ¿no? Y toda la juventud está afuera. Y solo durante las fiestas se llena ese pueblo. Pero yo creo que todo eso también va afectando ese espíritu colectivo. Entonces, sí, para mí también esta parte de la espiritualidad, que no es la religión, como a veces se piensa, sino este espíritu nuestro, ¿no? Creo que se va debilitando y para mí eso tiene mucho que ver, ¿no? En otras situaciones que se van desencadenando ahí. Entonces, sí, es algo que me parece que es importante ver, que es importante mirar, ¿no? Y no dejarlo de lado y pensar que es tan importante cuidar este aspecto como los otros aspectos, ¿no? El material, la parte económica, en fin, creo que es importante, pero también tener presente que espiritualmente nos están lastimando y matando poco a poco este sistema. Afortunadamente creo que así es y también existe una difuminación de nuestra cultura, ¿no? Parte de desvanecimiento del uso de nuestros trajes tradicionales, del uso de nuestra lengua originaria, tiene que ver precisamente con la migración, ¿no? Y quienes se quedan en mayor parte en las comunidades generalmente son las mujeres y justamente las mujeres son quienes resguardan en su mayoría los saberes y conocimientos ancestrales. Y ese sí es un riesgo enorme para los pueblos originarios. Es una fragmentación también. Y pues bueno, ahora sí, continuando, Norma, con nuestra entrevista, nos gustaría que nos compartas también dónde están los pueblos originarios en la zona metropolitana y qué tipo de actividades desempeñan. Se ha dado una situación muy particular porque, como les comentaba, hay pueblos y barrios originarios que vienen desde la época prehispánica. Pero ahí sucede algo interesante porque muchos de ellos no se consideran indígenas porque ya no hablan la lengua, ¿no? Entonces ahí volvemos a esta definición que tiene el Estado mexicano sobre quién es indígena, ¿no? Que el principal elemento que se ha tomado es que hables la lengua indígena.
Entonces, esto ha hecho que en el caso de la Ciudad de México se reconozcan como barrios y comunidades, pueblos y barrios originarios, pero no como indígenas, ¿no? Ellos dicen, sí, somos porque nuestro asentamiento estaba aquí desde la conquista, pero no somos indígenas, ¿no? Los indígenas son los que migran, los que vienen de otros lugares, los que portan su vestimenta, los que hablan la lengua. Entonces aquí en la ciudad se ha dado esa división que hay que seguir analizando porque para mí es como por parte de quienes se reconocen como pueblos y barrios, como un mecanismo de defensa, ¿no? En el sentido de que piensan que si se reconocen como indígenas, quienes nos reafirmamos como tales, vamos a ir a tomar posesión del territorio, ¿no? Entonces creo que como que tratan de tener una distancia, una diferenciación, ¿no? Y eso a la larga, pues ¿a quién beneficia, no? Pues al sistema que no le interesa reconocerte, al sistema al cual ya no le es útil nuestras formas de organización y de vida comunitaria. Y entonces es importante como ir reconociendo esa diversidad que hay en la Ciudad de México, que es un caso muy particular. En general, creo que estamos en toda la ciudad y en la zona conurbada, ¿no? Pero es difícil reconocernos porque nosotros mismos como mecanismo de defensa ante el racismo y discriminación que vivimos, pues dejamos de portar nuestros trajes. Eh, Muchos no hablan la lengua en público, ¿no? Porque no quieren ser reconocidos como indígenas, porque eso genera ese racismo, esa discriminación y violencia, ¿no? Actitudes y acciones violentas. Entonces, dicen algunas hermanas, nos urbanizamos, ¿no? O sea, vístete como urbano, vístete como urbana, ¿no? Vístete como gente de ciudad. Entonces, por eso es difícil distinguirnos, pero en realidad estamos en toda la ciudad y creo que por lo general, pues estamos en empleos de baja remuneración, en el comercio mucho, ¿no? En la parte de comercio, las mujeres, varias todavía siguen siendo trabajadoras del hogar, ¿no? Están dando ese servicio, ese trabajo, como cocineros, ¿no? En los puestos ambulantes, eh, como artesanas también. Y pues algunos habrá que estén en otro tipo de espacios, en algunas empresas o industrias, en puestos ejecutivos, yo creo que también los hay, y algunas personas son funcionarias en la administración, ya sea del gobierno de la Ciudad de México o a nivel federal, pero bueno, esto también ha sido gracias a que desde el movimiento indígena a nivel nacional, pues se ha estado justo demandando, ¿no? Que las políticas públicas deben de reconocer la pluriculturalidad y estar también nosotros como parte de la población indígena en esos espacios. Pero por lo regular creo que estamos en espacios de baja remuneración, sin prestaciones sociales, de alto riesgo algunos, ¿no? Muchos trabajadores de la construcción que no tienen un seguro médico, ¿no? Entonces, creo que por lo regular estamos ahí en lo que llaman la economía informal. Me parece muy importante esta parte que es donde están los pueblos sí, originarios y los pueblos indígenas, haciendo como esa matiz que dices, bueno, hay gente o hay lugares en la Ciudad de México donde se reconocen como pueblos originarios, eh, pero también no se reconocen como dentro de los otros pueblos, ¿no? A nivel nacional o otros pueblos indígenas en México. Me parece muy importante porque también es esta parte que también anteriormente tú decías, hablan de un encuentro de dos mundos cuando México es una diversidad de pueblos, no podemos hablar de, ni tampoco de una cultura hegemónica, vaya, ¿no? O en términos de imperio, a lo mejor sí estaba una cultura hegemónica, pero eso implica también la exclusión de las otras diversidades, ¿no?
Y esta cuestión de dónde están, en qué laboran, creo que me parece muy importante reconocer que hay muchas desventajas, ¿no? Hacia los pueblos, hacia los miembros de pueblos indígenas que vienen a trabajar a la Ciudad de México y por eso están en esos nichos de trabajo, ¿no? Y sí, tradicionalmente pues es en el hogar y es en, pues sí, en la construcción, pero también creo que es importante ir como abriendo las perspectivas, como tú nos comentas, ¿no? No, también hay otros, vaya, dadas sus capacidades, dadas sus habilidades, dadas sus cualificaciones que con el tiempo se han adquirido, pues también están en otros nichos, ¿no? Que el ser indígena no es excluyente, sino que también pues están entrando al mercado laboral, aún con las desventajas que existen, ¿no? Y me parece muy importante reconocerlo. Ahora nos gustaría, como empezar a dialogar esta parte. Bueno, a veces nos reafirmamos como pueblos indígenas, como parte de una comunidad, soy ñañú, soy ñachó, soy nahua, ¿no? Pero en el caso de, si no te reconocen, si no existes, ¿no? Si no hay reconocimiento de que existes, ¿cómo se establecen los derechos, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Usualmente, como no se reconocen como los pueblos originarios, o sea, si no eres pueblo originario de la Ciudad de México, se podría entender, bueno, es que tú eres ñañú de Hidalgo, entonces uno pensaría, entonces el que te tiene que garantizar tus derechos son pues, el gobierno del estado de Hidalgo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa con este proceso de reconocer que llegan de otros estados, de otras regiones de México? ¿Y qué pasa con ese garantizar derechos de ciudadanía y como al acceso también de bienes públicos? Creo que es eso con lo que tenemos que trabajar muy fuerte, porque se considera esta parte de la ciudadanía para poder ejercer derechos. Y yo creo que eso te limita mucho, ¿no? Porque se piensa que si tú naciste allá en Hidalgo, pues tu ciudadanía está allá en Hidalgo, ¿no? Y no, o sea, mi ciudadanía, y ir más allá incluso, ¿no? Si pensamos en toda la población migrante, que también muchos de nosotros migramos hacia otros países, principalmente Estados Unidos, no tendría que ser limitativo, ¿no? Ese es un tema que llevamos también a los espacios, a los organismos multilaterales de la ONU, de que no puede ser restrictivo esta idea de ciudadano, ¿no? O sea, no puede ser de que, si no naciste aquí, en la Ciudad de México, no te puedo garantizar tus derechos. No, no puedes, no puede y no debe de ser así, ¿no? O sea, yo soy una persona, un ser humano, y desde esta visión de derechos humanos, eso va conmigo a todas partes, ¿no? Independientemente de mi ciudadanía, deben de estar garantizados mis derechos. Entonces creo que tenemos que estar trabajando por deconstruir esa idea, uno, de que la población indígena, quienes nos reconocemos como tales, somos ajenos a la ciudad. Y dos, que no porque yo haya nacido y que soy migrante permanente, ¿no? O sea, aquí es bien interesante la diversidad de formas en cómo se vive en la identidad indígena, ¿no? Hay personas que ya puede ser la segunda o tercera generación que está en la Ciudad de México, pero siguen manteniendo el vínculo con su comunidad de origen. Y desde ahí, por ejemplo, se elige a quién, desde mi comunidad en Oaxaca, se elige a quién va a estar representando mi comunidad en la ciudad, ¿no? Porque en la ciudad también seguimos siendo comunidad. Y eso no solo pasa aquí, yo recuerdo que hay ejemplos de algunas comunidades que un fuerte número de personas puede estar en Nueva York, y desde ahí la gente está ejerciendo un cargo, una responsabilidad, una mayordomía, ¿no? Y ahora también hemos aprendido a usar estas herramientas del Zoom y de todo esto, y desde ahí vamos usándolos para seguir tomando acuerdos y trabajando colectivamente, ¿no? Entonces, nos habla de esa gran diversidad que hay y que desgraciadamente está muy cerrada y limitada la idea, ¿no? De que el que es indígena
es de fuera, tiene estas características y no es de la ciudad, ¿no? De entrada no es de la ciudad y por lo tanto no puede venir a exigir aquí derechos. Entonces yo digo, no, o sea, tenemos que trabajar para deconstruir esas ideas independientemente de mi lugar de origen. Yo soy una persona con derechos, esté donde yo esté. Y la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, ya sea el gobierno federal o locales, es garantizar, proteger mis derechos, ¿no? No puede ser que me digan, a ver, tu credencial de dónde es, ¿no? Pues tú naciste en San Felipe del Progreso, pues allá te deben de atender, ¿no? Cuando yo estoy haciendo mi vida en este momento. Y eso, o sea, parece algo que no es tan fuerte, pero marca la diferencia entre situaciones de violencia de muchas personas, ¿no? En la Ciudad de México está el área conurbada del Estado de México y hay muchas personas que viven en Chalco, en Ecatepec, que es Estado de México, pero trabajan en la ciudad. Todo el día están en la ciudad y prácticamente van a dormir allá. Y muchas veces vive situaciones de violencia en la ciudad, pero no te atienden como debe de ser porque tu domicilio está en el estado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, lo único que hacen, pues, es mantener esta parte de la violación de nuestros derechos humanos, ¿no? Y estas situaciones de violencia e impunidad se siguen manteniendo. Entonces, esa espiral de violencia no logramos detenerla por cuestiones como esta, ¿no? O sea, también son factores que juegan. Y bueno, esta parte de la identidad, híjole, es un tema enorme que tenemos que trabajar, porque por un lado, la vives de afuera, ¿no? O sea, quienes no son parte de pueblos originarios o indígenas, te discriminan, pero también entre nosotros puede haber esa autodiscriminación, ¿no? O sea, porque dicen, ya no estás vistiéndote así, ¿no? O las mujeres, ya te pintaste el pelo de rubia, ¿no? Ya eres menos indígena. Entonces hay algunos rasgos que nos distinguen, pero ¿qué pasa cuando cambian esos rasgos, no? Yo escuchaba sobre todo que a veces se habla de la juventud, ¿no? Es que ya no les importa, ¿no? Ya no quieren ser indígenas, pero habría que revisar si no quieren, o más bien su identidad la viven de otra forma, que para nosotros, a lo mejor para mí ya no es válida. En alguna comunidad en Morelos estaban hablando justo personas adultas sobre esto y decían, vamos a poner la regla de que todos los jóvenes del colegio traigan su ropa de manta, sus xiscacles, ¿no? Que es el calzado que usan, y que ese es el uniforme de la escuela, ¿no? Pero yo miré al grupo y ninguna de las personas que estaba ahí portaba su vestido, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, sí queremos que eso suceda con la juventud, pero nosotros, ¿por qué no portamos ese vestido, no? O sea, queremos exigir algo que ni nosotros mismos estamos llevando a cabo, porque yo diría, si las jóvenes nos vieran portar con orgullo nuestro traje, creo que ellos mismos no necesitamos ponerles la regla de que tienen que portar. Ellos mismos empezarían a hacerlo. ¿Por qué? Porque ven que los adultos lo portan con ese orgullo y dignidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un gran tema que habría que revisar, ¿no? Porque a veces también hay una autodiscriminación entre nosotros, ¿no? Si somos, si no somos. Yo conozco varios profesionistas indígenas que no lo dicen, ¿no? O sea, en tu currículum, ¿quién pone soy indígena? Soy Mazahua, ¿no? Eso no lo ponemos en un currículum, ¿no? Ni siquiera nosotros lo visibilizamos, ni lo valoramos como tal. Entonces, ¿por qué? ¿Eso no tiene que ver en mi labor profesional? ¿O por qué no lo pongo, no? Entonces creo que ahí hay un gran tema que seguir reflexionando, porque todo eso juega para que yo me reafirme en esa identidad o ponga distancia de ella, ¿no? Les digo, yo conozco varios profesionistas, pero ya ellos en su espacio profesional, en su espacio laboral, no se
no visibilizan su identidad indígena, ¿no? Nunca hablan de que son indígenas. Entonces, ahí o lo piensan que lo son, pero allá en la comunidad, ¿no? En este espacio donde están, no. Entonces, como que habría que reflexionar si es así, ¿no? Si es como ponerme un traje, tener esta identidad que yo puedo poner activa en algún momento y en pausa en otro. Para mí, no. Para mí es algo que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Y que lo reafirmo no para, como alguien decía, es que ustedes quieren un trato especial. Entonces, no, o sea, no te estoy pidiendo un trato especial. Simplemente quiero que tú seas consciente de que mi forma de ser y pensar el mundo es distinta a la tuya. Hasta ahí nada más, ¿no? La invitación que nos hace Norma es a ver a los pueblos indígenas, así como sus culturas, o sea, en términos culturales, en términos también de sus miembros, son personas que nos hemos estado adaptando. O sea, a pesar de las cuestiones económicas y estructurales impositivas de las cuales no tenemos control, nos hemos estado adaptando. Creo que ahí es más bien una invitación a la sociedad en general que aprenda a vernos así, porque usualmente ellos son los que nos ponen en un espacio en el cual somos personas como estáticas, que no nos movemos, que no cambiamos. Lo cierto es que creo que si hay alguien que se ha adaptado y ha cambiado en estos últimos tiempos, somos o la población indígena, ¿no? Gente que venimos de comunidades indígenas, que nos adaptamos a las condiciones del modelo económico, pero también a las ciudades. Pero eso no implica que el Estado, ¿no? Que los gobiernos locales no nos garanticen nuestros derechos, ¿no? Y creo que eso también es una cuestión sumamente importante. No debe de excluirnos de esos derechos de ciudadanía, derechos a la vivienda. Y por supuesto, también creo que los pueblos indígenas no debemos de excluirnos a, a ver otros territorios, ¿no? Creo que eso es parte también de nuestro autoaprendizaje. El territorio de la academia, el territorio a lo mejor de un mercado laboral, de un nicho laboral, también son territorios. La Ciudad de México también puede ser un nuevo territorio en el cual nos hemos apropiado, ¿no? Y creo que eso no es que esté malo, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra capacidad y nuestras experiencias de vida y que deben de ser válidas, ¿no? Entonces, me parece muy importante y nuevamente agradecerte, Norma, por estas palabras de reflexión que nos llevas a ver otras perspectivas, no, no solamente la demográfica. Se mueven y están en las zonas periféricas, sino que hay un conjunto de implicaciones y que son muy importantes. Muchas gracias, Norma, y adelante, Carolina, si nos quieres decir algo más. Pues solamente agradecerte, Norma, tu tiempo, toda esta reflexión que nos has compartido y pues ojalá esto que hemos podido dialogar en este espacio sea útil, que nos permita reflexionar a todas las personas justamente como para poder ir abonando a este tema para que pues justo se puedan ir construyendo caminos más fáciles, más justos, más humanos para los pueblos originarios en espacios como las ciudades. Y pues bueno, si gustas agregar algo más, Norma, antes de que cerremos. Sí, pues agradecerles mucho este esfuerzo. Como les decía, para mí me parece muy importante esto que ustedes hacen. Alguien, creo que Tenoch Huerta, el actor, ¿no? Hablaba sobre la discriminación y racismo que se vive también en ese espacio. Y justo la Yasnaya, que estaba también compartiendo con él en ese momento, le decía, pues si ahí no hay condiciones, generemos nuestros propios espacios. Y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, si las grandes televisoras no abren los espacios para que podamos compartir nuestra voz, nuestro sentipensar, pues generemos nuestros propios espacios. Yo solo quisiera dejar ahí sembrada la idea de que no tengamos miedo, ¿no? A estar en espacios donde comúnmente no estamos y que entrar a esos espacios no signifique dejar de ser quienes somos, no signifique renunciar a nuestras identidades, ¿no? Que esa apropiación de los espacios que hagamos sea con todo esto que somos, ¿no?
y que pues sigamos reflexionando personal y colectivamente sobre quiénes somos y cómo estas identidades cada día se van moviendo y que al final lo que importa es que volvamos a estos principios del equilibrio de la vida, ¿no? De cómo tenemos este equilibrio, cómo volvemos a reconocernos como una comunidad de vida en donde las personas no somos el centro, somos parte de ese todo, ¿no? Y que necesitamos generar relaciones de armonía con todo lo que está vivo a nuestro alrededor, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a las personas, pero también la naturaleza. Y cómo nos movemos de ese lado en donde se va cosificando a las personas. No somos cosas ni valemos por lo que tenemos, ¿no? Somos energía viva que tenemos un valor, no en términos monetarios, por supuesto, ¿no? Sino que somos valiosas por sí mismos. Entonces, recuperemos esa parte, abracemos nuestras identidades para que podamos ir caminando con ellas a donde vayamos, porque siento que el negar esas identidades es negarnos a nosotros mismos y es lastimarnos. Entonces, vayamos contra eso. Pues, Tlazocamati mía, muchas gracias. A todas las personas que nos han estado viendo, gracias por su tiempo que le dedican a este programa. Muchísimas gracias también al equipo de TV Lab que hace posible este espacio. Esperamos que este tema haya sido de su interés y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.